En este video vamos a hablar de las redes neuronales y una aplicación en química. Todos sabemos que la química es una ciencia central, pero es experimental. Por lo tanto, en su experimentación en el laboratorio se generan muchos datos y estos datos deben ser trabajados ahora con inteligencia artificial de tal manera que se optimicen y se tenga un buen procesamiento de la información. ¿Qué son las redes neuronales? Son algoritmos que han sido inspirados en el cerebro humano, están diseñados para reconocer patrones y procesar datos mediante la simulación de percepción. Están formados por nodos, igual que las neuronas, que están conectados y distribuidos en capas, incluyendo una capa de entrada, unas capas ocultas y una capa de salida, donde cada nodo procesa la información usando una función que se denomina función de activación. La clasificación de las redes neuronales se realiza en función al aprendizaje o en función a la arquitectura. En función a su arquitectura, nosotros tenemos la clasificación en 4 grupos. Las redes neuronales de multicapa, que tienen una entrada y una salida, y sus datos fluyen hacia un solo sentido. Las redes neuronales convolucionales, que son especialistas en datos de cuadrícula como imágenes, usando filtros para capturar patrones. Las redes neuronales recurrentes, que son aptas para secuencia de datos con conexiones que forman bucles, permitiendo de esta manera procesamiento de información previa. Y las redes neuronales de memoria a corto plazo, que es una versión muy avanzada que está diseñada para aprender dependencias a largo plazo. ¿Qué son las redes neuronales multicapa? Son de un tipo de red neuronal que está organizada en capas interconectadas, una con otra, incluyendo las capas ocultas. Tienen una capa de entrada y una capa de salida. ¿Cuál es la estructura de cada red neuronal de multicapa? Estas capas están dispuestas de manera secuencial, donde cada neurona está conectada con todas las neuronas de la capa subsiguiente, lo que permite un procesamiento complejo de la información. Las conexiones están ponderadas de acuerdo a un peso que se les da, lo que permite que la red aprenda y haya un reentrenamiento y realice las predicciones precisas. Y también existen unas funciones de activación para determinar su salida, y esta función de activación normalmente es la suma ponderada de las entradas, lo que introduce una no linealidad en la capacidad de aprendizaje. ¿Cómo es el funcionamiento de las redes neuronales multicapa? Primero hay una propagación hacia adelante. Siempre las entradas fluyen a través de las capas hacia la salida con cálculos de ponderación, como hemos dicho, en función al peso que tienen en las entradas y la activación en cada neurona. Hay un algoritmo de retroprogramación, es decir, hay una predicción a la retroalimentación hacia atrás a través de la red, lo que ajusta los pasos de conexión para minimizar el error y mejorar el rendimiento. Y un aprendizaje supervisado con datos que están etiquetados, lo que permite aprender y realizar las predicciones en los nuevos datos supervisados. ¿Cuál es el algoritmo de retroprogramación que tiene esta red neuronal multicapa? En realidad, se basa en la optimización de los pesos. El algoritmo siempre ajusta los pesos en la dirección que vaya a minimizar el error, utilizando técnicas como el descenso del gradiente para optimizar y converger hacia un resultado que sea óptimo. En función a las derivadas parciales, se va haciendo una compensación respecto a los pesos para que permita determinar la dirección y la magnitud del ajuste que va a ser necesario en cada conexión. Y finalmente, la retroprogramación específica calcula y actualiza estos pesos que tienen las entradas para mejorar la capacidad predictiva a lo largo del tiempo. ¿Qué aplicaciones tiene? O sea, se usa mucho en el reconocimiento de los patrones para identificarlos, que son muchas veces muy complejos, como el reconocimiento de la voz, el procesamiento de imágenes, etc. En el pronóstico y la predicción, sobre todo en las finanzas, en los comercios, estas redes neuronales multicapas se utilizan para predecir tendencias y comportamientos de mercado.
Y finalmente en el control y la automatización de todos los procesos y sobre todo en la robótica, estas redes se emplean para tomar decisiones en un tiempo que es real y se optimiza el rendimiento. Nosotros también podemos decir de que vamos a usar este tipo de red neuronal para predecir si es que una sustancia es soluble en otra sustancia. Para hablar de lo que es la solubilidad, nosotros primero tenemos que saber definitivamente a qué se llama solubilidad de las sustancias y podemos decir que la capacidad que tienen de disolverse unas sustancias en otras. Este proceso está influenciado por diferentes factores como las características del soluto, las características del solvente, la presión, la temperatura, etcétera, y que son digamos, aplicaciones que nosotros las vemos cotidianamente. Esta es una molécula, obviamente esta es una molécula iónica, se va a disolver en un solvente polar como el agua. Podemos decir que lo polar disuelve a lo polar y lo no polar a lo no polar. Entonces, las características del solvente y del soluto van a ser importantes dentro de la solubilidad. Ya hemos dicho que se define la solubilidad como la capacidad de disolverse y tiene que ser a una determinada temperatura. Nosotros sabemos que, por ejemplo, el azúcar es más soluble en agua caliente que en agua fría. Entonces, es a una temperatura específica y una presión específica. Esta solubilidad es importante porque en la fabricación de muchos productos que son comunes a nuestra vida diaria, usamos estos datos y son determinantes porque la polaridad y la estructura molecular, como les estuve mostrando, son importantes. Lo semejante disuelve a lo semejante, entonces tenemos que saber qué sustancias se disuelven en qué sustancias para un proceso de producción, por ejemplo. Los factores que afectan la solubilidad son la temperatura, además del soluto y el solvente, de sus características, la temperatura. La temperatura, podemos decir que en la mayoría de las cosas aumenta la solubilidad. Sin embargo, en algunos disminuye la solubilidad con el aumento de la temperatura. Y la presión. En el caso de los gases, la solubilidad aumenta con la presión. Sin embargo, la presión tiene poco efecto en el caso de los líquidos y de los sólidos. Si nosotros vamos a hablar de la solubilidad en función a una multicapa, aquí estamos representando una multicapa, pero un esquema muy sencillo. Estas son, en este caso, las funciones de entrada. Están todas las neuronas, están conectadas a cada una de las de las capas ocultas. Hay dos capas ocultas y hay una sola capa que es la capa de salida. Se ha trabajado en función a estos datos. Fíjense, el número de muestras que se toman para el entrenamiento es de 20. Se tiene en este caso el logaritmo del peso molecular, la temperatura de fusión y de ebullición y también la solubilidad de las sustancias. Esta fue una base de datos generada y en función a esta base de datos se ha hecho el siguiente análisis. ¿Cuál es la relevancia de las variables? ¿Qué es importante tener como datos, como variables? O sea, hemos explicado algunas de las variables que son importantes. ¿Cuál es la normalización de los datos? ¿Cómo nosotros eliminamos las irregularidades que puedan haber en estos datos? ¿Y cuál es la gestión para los datos que nos faltan para completar esta tabla? Se ha trabajado en estos tres procesos y se ha hecho la simulación del modelo y la representación del entrenamiento se ha realizado en función de un código Python. Este es el código Python que se ha utilizado para el entrenamiento y los resultados nos han dado estos valores con el que se puede ver que el modelo tiene un buen nivel de precisión, ya que el error promedio entre las predicciones y los valores reales es relativamente bajo, y el R al cuadrado es aproximadamente 1. Este es un valor que es excelente, indica que el modelo puede explicar casi toda la variabilidad de la variable objeto
con las características proporcionadas y demuestra que el ajuste es excelente al modelo de los datos. Bueno, como conclusiones podemos decir que con un R cuadrado cercano a 1, el conjunto de datos ha demostrado ser capaz de aprender eficazmente relaciones subyacentes entre las características y la variable de objetivo. Tanto la capacidad del modelo para capturar complejidades como la adecuación del proceso para preparación de datos y modelados. ¿Qué relaciones hemos identificado? Se identifican correlaciones significativas entre las propiedades químicas y la solubilidad. Comparativa con métodos tradicionales, obviamente que este es un método que puede permitir decir que es muy superior al método tradicional que se utiliza para evaluar. ¿Cuál es el impacto? O sea, hay nuevas posibilidades en las investigaciones relacionadas con solubilidades y propiedades químicas. También podemos decir de que en función a que nosotros podemos manejar los datos que obtenemos en laboratorio usando redes neuronales que nos va a facilitar el trabajo, la inteligencia artificial está usada para el diseño de todos los plásticos que son los productos que van a llenar el mercado, todos los plásticos del futuro. También la inteligencia artificial está siendo usada en investigaciones y en simulaciones moleculares. Nosotros sabemos lo difícil que es comprender la estructura de una molécula por el diminuto tamaño que ellas tienen. El hecho que nosotros podamos simular las moléculas y ver qué tipos de reacciones y qué propiedades tienen en función a la inteligencia artificial y a las redes neuronales, nos va a facilitar el trabajo y nos va a acelerar los procesos de investigación para nuevos materiales. El hecho de que nosotros podamos manejar estas moléculas como si las estuviéramos viendo directamente va a permitir obviamente a la química un avance importante, por lo que la química tiene la posibilidad de usar las redes neuronales y la inteligencia artificial para desarrollarse en todas sus áreas, en el área analítica, en el área orgánica, en el área físico-química, etcétera, y de esta manera poder contribuir para que la humanidad y toda la sociedad tengan nuevos productos que puedan mejorar el confort, la salud de todos los habitantes de nuestro planeta. Eso es todo. Muchas gracias.